Mil gracias. Mil gracias. Bueno, como les decía, volvemos. Para regularizar la clase, no, la semana que viene no. No me acuerdo qué fecha, creo que eran 3 semanas a contar de la semana pasada, pero por este tema de los parciales quizá lo modifique y les dé una semana más. Ahora me voy a fijar. Pero como es una generalidad, ya en los comentarios que tuve, en los mensajes que me enviaron por correo electrónico, que estaban con parciales, entonces lo más seguro es que lo corra una semana. El tema, como les decía, es que estas fechas puntuales que les marco como para entregar, como para hacer una entrega de cada uno de los TPs, es con el objetivo de que tengan una devolución para modificar aquello que haya que modificar si es necesario, o agregar algo, o lo que fuere. Les hice el comentario general el otro día de que en lo que era el TP número 2, como pauta general, muchos obviaron el tema de los gráficos de la imposición de páginas, y algunos en la última parte, en el punto E, hicieron solamente la parte de los interiores del libro y no las tapas. Bueno, era completo, digamos. Lo que ustedes tienen que averiguar con el libro de muestra que tienen en físico, el que ustedes elijan, es justamente interiores y tapa. Los mismos cálculos a los que llegamos durante todo el desarrollo del TP2. Y todo tiene que ir con los gráficos de imposición de pliegos, para saber cuántos pliegos son, para saber si ese pliego da el formato estándar que se necesita. Esperen que les admito a algunas compañeras. Entonces, si no pueden, porque veo que a algunos se les complica el gráfico de manera digital, o se les corre, o les queda fuera de página, entonces no se puede corregir. Lo que les puse ahí es que pueden hacerlo a mano, lo pueden dibujar, lo pueden hacer en un papel, y eso lo escanean o le sacan una foto. Pero que esté, o sea, yo necesito que esté la imposición de pliegos con la cantidad de páginas por pliego y con el formato estándar de papel elegido. Todo lo que ustedes respondan, cuando están absolutamente seguras de que es así, siempre justifíquenlo. O sea, si ustedes ven que están muy jugadas con un formato estándar de papel y deciden, aún así deciden elegir un formato un poquito más grande, lo colocan, o sea, lo aclaran. Creo que con la cantidad de centímetros que me van a tomar las pinzas, las calles, la cola, los laterales, estoy muy jugada con este formato, por eso decido elegir, ¿no? O sea, que se note que ustedes razonaron esa resolución y que la decisión que toman es en función de eso. O sea, no hay una sola respuesta. Obviamente que no pueden elegir un formato que les sobre 20 centímetros de un lado y 12 centímetros del otro, porque es mucho. Pero dentro de aquellas medidas con las que ustedes se puedan manejar, lo van viendo. Si un formato les queda demasiado ajustado y prefieren el otro, bien. Ya más o menos en los ejemplos que vimos en clase, ustedes vieron cómo se puede jugar y con qué cantidad de centímetros a nivel de ancho o a nivel de alto. Así que eso les da una idea. A ver si hay alguna pregunta más. Listo. Profe, Sí, Celeste. una consulta, que bueno, después usted me lo corregirá, porque no me daba el cálculo de etapas, no encontré un formato en donde me alcance bien y sin que me sobre mucho papel. Sí. Entonces lo que yo hice fue justificarlo diciendo que lo que me sobraba lo iba a usar para marcapáginas, pero no calculé de cuánto serían las marcapáginas. Bien,
¿Te fijaste de todas formas si algún otro formato te permitía cortar al medio y de ese medio pliego sacar, por ejemplo, 3 tapas? No, me olvidé Bueno, de eso. esa sigue siendo una opción, también para el caso de las tapas. Si ustedes ven las páginas de formatos estándar que se sube desde la cátedra, van a encontrarse que hay formatos de determinados gramajes que son inferiores a 300 gramos y hay formatos superiores, o sea, de 250 gramos por metro cuadrado hacia arriba. En este caso, como recién están haciendo un cálculo y nosotros estamos trabajando de una forma más general, no tenemos esto en cuenta. Pero para que ustedes lo tengan en consideración y para que sepan cómo se maneja, normalmente los pliegos de tapa tienen algunos formatos particulares. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que los formatos estándar que yo encuentre en los papeles de páginas para interiores no los encuentre en los gramajes de cartulinas o de papel ilustración de gramaje alto, porque justamente tienen determinadas particularidades que, como no son para interiores, a veces esos formatos son más chicos. Entonces, para este trabajo no es necesario que tomen en cuenta eso, pero para cuando ustedes estén trabajando, quizás a veces ustedes van a tomar como referencia un formato estándar que por lo general es para pliegos de interiores y se van a encontrar con que ese formato no existe para cartulinas o para papel ilustración. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta en la práctica, en la cuestión real del día a día y del trabajo de producción gráfica. Esa acotación quería hacerles para que más o menos lo tuvieran en cuenta. A ver, un segundito, ahí está. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta que haya surgido? Profe, las correcciones que hagamos ahora, eso pasa ya a la entrega final, o sea, vos me hiciste una devolución, yo lo corrijo y directamente sí, lo vuelvo a entregar en la entrega final. Sí, no hace falta que, salvo que haya algo específico que se vuelva a aclarar o algo por el estilo, por general queda, ya lo guardan y se entregan. Yo les voy a decir, o sea, se entrega para hacer una revisión final de que está todo al final de la cursada. Y ahí se nos pondría la nota. Exacto. Genial, gracias. Sí, igual ahora están teniendo notas parciales. Ahora tienen notas parciales. Después cuando, digamos, la nota de prácticos se va. O sea, la nota de prácticos surge de los 4 trabajos prácticos que ustedes tienen. Normalmente a veces se redondea con una nota de concepto. Esa parte de trabajos prácticos tiene que estar aprobada, es decir, tiene que ser una nota superior a 4 para que pueda promediar con la nota del parcial. O sea, por otro lado va a estar el parcial. El parcial también, para poder promediar y para que ustedes regularicen la cursada, tiene que tener una nota igual o superior a 4. Quiere decir que tanto desde la parte práctica como desde la parte teórica, que en este momento está representada por el parcial, en las dos instancias ustedes tienen que tener una nota igual o superior a 4. Lo que sucede normalmente es que siempre la parte práctica está ok, porque uno lo corrige, porque va y viene, porque hay devoluciones, porque uno tiene tiempo. Se van a encontrar, el TP4 es el más complejo de todos, porque no sé si alguno de ustedes ya vio todo lo que era diagrama de Gantt en alguna de las otras materias. En administración, profesor. Exacto. Bueno, acá también. Entonces, acá hay un listado de tareas de precedencias y de simultaneidades. O sea, es todo, digamos, una planificación en tiempo y en recursos, que por eso es
quizá el trabajo más complejo. Pero por lo general, esperen que me fije bien más, pero por lo general cierra bien el tema de la nota de prácticos, así que no se hagan problema. El parcial tiene recuperatorio, con lo cual si les va mal, lo pueden recuperar. Así que lo más seguro es que ustedes puedan regularizar la cursada y pasar a la instancia de finales. A la instancia primero presencial, que se verá cómo se puede trabajar, para luego sí poder dar el final. Así que más o menos eso en cuanto a la dinámica de las calificaciones, ¿no? ¿Algo más que quieran consultar? Bien. Bueno, entonces vamos a introducirnos en las consignas del TP número 3. Yo les pedí que tuvieran a mano o en pantalla las consignas del TP número 3 porque las vamos a ir desmenuzando. Ahí parece que Aimé ya tiene luz, así que está ingresando. Profe, tengo una consulta antes de pasar al TP3. Sí. ¿Puso nota del TP2? Porque yo nada más recibí comentarios, pero ninguna nota. No, el TP2 todavía no. Porque por lo general todos tuvieron que agregar algo. O sea, a todos les faltaba algo. O les faltaban los gráficos, o estaban los interiores y faltaban las tapas, o había alguna confusión en cuanto al formato. Así que no, del TP2 no pude cerrar ninguna nota. Porque todos tenían alguna cosita, aunque sea mínima, en algunos casos más o en algunos menos, pero no cerré la nota del TP2. Por eso todos tuvieron ¿La cerraría al final de la cursada? ¿Cómo? ¿Esa nota? No, la nota la van a tener la semana que viene seguramente. La del TP1 entonces nosotros tenemos hasta la semana que viene para arreglar el TP2 y volverlo a entregar. Y recién la semana que viene tendríamos la nota del TP2. No hay problema, si te lleva más tiempo, podés tomarte más tiempo. No hay una fecha de cierre. O sea, yo te hago la devolución. Lo rehaces, te tomás el tiempo que necesites. No hay problema. Hasta la última semana, digamos, hasta 15 días antes de que termine la cursada, se puede entregar el TP. No hay problema con eso. O sea, no es que es, digamos, que tenés que terminar el 2 para poder corregir el 3. No, quizá el 3 ya lo terminaste y todavía te quedó colgado el 2 por alguna cuestión. No hay problema, porque a lo mejor quizá en el 3 no tenés ninguna devolución, se cierra la nota, pero todavía tenés el 2 donde hay que corregir algo. Entonces, no se hagan problema con eso. Cuando logran corregir el TP número 2, tranquilas, lo entregan. Si hay algo para volver a ver, les daré otra vez la devolución, y si no, ya queda cerrada la nota. Una vez que ustedes tienen la nota del trabajo práctico, ya está listo para volver a entregar al final de la cursada, digamos. Porque si para el final de la cursada, por ejemplo, si ustedes tienen la nota cerrada, no tenían ninguna modificación que hacer, pero por ahí quieren sumarle algo para que cierre, porque después tienen el tema mucho más claro y a lo mejor quieren agregar alguna cosita, con alguna llamada, con algún comentario, eso también suma, porque la instancia de aprendizaje va evolucionando en la medida en que ustedes van incorporando conocimiento. Así que es por eso que a veces está bueno volver a entregarlo, porque a lo mejor ustedes pusieron de sí para mejorar el mismo trabajo que en principio estaba bien. Así que eso, más que nada. ¿Algo más? Hola, Inme, ¿cómo va? Nada más, gracias, profe. Buenas, tratando de acomodar. Está tranquila, no hay problema. Bueno, si ves que aparezco y desaparezco es porque como volvió la luz, está internet medio como volviendo. No hay problema. Ahí estoy. Ahora en un cachito pongo la cámara cuando se estabilice, porque no se desconecta del Zoom. Bueno, te comento un poquitito, estábamos
haciendo un repaso general de cómo está toda la situación. Casi todos tuvieron semana de parciales, fue bastante complejo, así que están un poquito, con un poco de atraso en todo lo que tiene que ver quizás con la lectura, con el ver los videos. Por eso les decía que entiendo que quizá necesiten una semana más para la entrega, para esta entrega sugerida, digamos. Perdón. Así que más o menos es eso lo que estábamos comentando. Las chicas también consultaron por ahí sobre la dinámica de la calificación, de cuándo entregar o cuándo volver a entregar los trabajos, pero bueno, eso más o menos fue toda esta introducción. Ahí está, ahí te vemos. Ahí estoy. Bueno, tengan a mano entonces el TP, las consignas del TP número 3, que vamos a ir leyendo y les voy a ir aclarando, aunque ya hice una nota en el archivo para tenerlo en cuenta, porque a veces se presta confusión, como a veces no sabemos desde dónde partir y hacia dónde ir, sobre todo con el tema de los archivos. Van a encontrarse que tienen archivos de texto, después tienen tipografías para que ustedes puedan sumar a su computadora. Entonces, es como que hay ahí un montón de material que está dando vueltas y que quizá no sabemos dónde hay que aplicarlo. Entonces, para eso vamos a ir desglosando lo que es el TP número 3, lo que son las consignas, y vamos a ir aclarando todas las dudas que surjan. Así que, de todas formas, yo voy a ver... Voy a compartir pantalla. ¿Ahí lo están viendo? Sí, se ve. Sí, se ve el TP. Perfecto. Bueno, básicamente el TP número 3 tiene que ver con cálculo tipográfico. ¿Para qué me puede servir a mí calcular la cantidad de caracteres con espacios que tiene un libro? Básicamente, a ver, ¿qué les parece? Comenten. Para saber la cantidad de páginas que llega a tener. Exacto. El cálculo tipográfico está íntimamente relacionado con la cantidad de páginas que va a tener un libro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ahora como uno se maneja normalmente a nivel digital, es muy fácil hacer un conteo de caracteres con espacios, porque uno directamente puede volcar ese texto a un documento de Word e ir al conteo de caracteres y me da un valor exacto. Pero ¿qué pasa si tenemos un libro del que no tenemos el archivo digital y necesitamos conocer la cantidad de caracteres con espacio que ese libro tiene? Bien, lo que se hace en ese caso justamente es hacer un conteo, digamos, entre comillas, analógico, teniendo en cuenta algunas pautas y eligiendo ciertas muestras de páginas de ese libro. Entonces, vamos a ver primero, vamos a ir leyendo un poquito las consignas y vamos a ir viendo cómo hacer este cálculo tipográfico. Quedan unos 10 minutitos, lo mismo que siempre. Cuando se corta, volvemos al mismo link, al mismo enlace. Entonces, el TP número 3 dice, cálculo tipográfico, y el objetivo es, te proponemos calcular cuántas páginas tendría una edición de una novela basándonos en las características de un libro ya impreso.
La novela, acá me dice que por un lado tengo la edición, tengo que realizar la edición de una novela y por otro lado tengo que basarme en las características de un libro impreso. Entonces tengo, por un lado, seguramente, de acuerdo a lo que me dice acá, un archivo que va a ser digital y por otro lado, un libro impreso, del que voy a tener que conocer la cantidad de caracteres con espacio. Entonces, la consigna es, para este ejercicio vas a seleccionar nuevamente uno de los libros del TP1, debe ser una novela, vamos a usar ese libro como modelo, como maqueta de colección. El objetivo es calcular cuántas páginas tendría un libro impreso de esa colección con el texto que adjuntamos, que también es una novela. Bien. Esto es, a ver, a primera lectura es un poco complejo de entender. ¿Les pasa o no les pasa? Sí, me pasó que lo leí y no entendí nada. Bien, bueno. ¿A quién más? Sí, Florencia dice sí. Ok. Hay como una cuestión ahí digamos, de intento de explicar esa consigna que por ahí no queda del todo clara. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es ir aclarando e ir viendo lo que tenemos que tomar, por un lado, desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Voy a volver a compartir la pantalla. Después dice la primera parte. ¿Cuáles son los atributos tipométricos estimativos del diseño de una página de tu novela? Acá van a tener que analizar, en este caso es libro impreso. En este caso es el libro impreso. Porque es la novela, lo que ustedes tienen. Bien. Después, ¿qué cantidad de páginas tendría el nuevo ejemplar impreso con el texto que te dimos? O sea, que tomando en cuenta el modelo impreso que ustedes tienen, que es el que va a oficiar como maqueta de colección, van a tener que hacer un cálculo, pero con el archivo digital, con el archivo digital de cátedra, que hay dos novelas. Por un lado, El nombre de la rosa y por otro lado, Los 7 lobos. De esas dos, ustedes van a elegir una. Y con ese archivo lo van a tener que convertir en un producto físico similar al libro impreso que ustedes eligieron, al que ustedes tienen. ¿Cuánto mediría el lomo del nuevo libro? La medida del lomo, ¿por qué está dada? ¿Qué les parece? ¿Por la cantidad de páginas que tiene el libro? Exacto, por la cantidad de páginas. Entonces, el lomo va a estar ligado a la cantidad de páginas, obviamente de acuerdo a la cantidad de páginas que ese nuevo libro tenga, es la medida que tendrá el lomo de ese libro que tiene que responder a la maqueta de colección del libro impreso que ustedes tienen. Y después, ¿qué atributos tipométricos cambiarías si por razones comerciales hubiera que reducir la cantidad de páginas? Esto es lo que veíamos la semana pasada. O sea, hay determinadas características que nosotros podemos modificar y otras que sería conveniente no tocar. Con eso mismo nosotros tenemos que manejarnos como para saber qué podríamos tocar para reducir el número de páginas. Entonces, aclaración, acá es lo que yo ya les había escrito, de todas formas ahora lo fuimos repasando. Primera parte entonces, eligen un libro impreso de los que ustedes tienen,
Esa es la maqueta modelo en la que van a trabajar. O sea, ese libro va a ser considerado maqueta de colección. Luego, eligen alguno de los textos que están proporcionados por la cátedra, que como les dije es El nombre de la rosa o Los 7 locos, y con el contenido del texto elegido van a realizar el cálculo tipográfico de acuerdo a las características tipométricas y a la caja de texto del modelo del libro impreso que ustedes eligieron. Y ahí van a calcular la cantidad de páginas de la nueva colección. Bien, vamos hasta acá. Esto que parece un chino, más o menos, ¿se logra entender? Preguntas, las que necesitan. Las escucho. Si yo cambio en el punto, el último, de la primera parte, creo que era. Si yo cambio la tipografía, no es lo mismo que características tipométricas, ¿no? No, porque ahí van a ver que a ustedes les están dando, van a ver que también tienen que elegir tipografía y también van a tener que ajustarse a la tipografía, van a elegir alguno de los modelos tipográficos que les están dando en los archivos. Ustedes van a encontrarse en los archivos el material que tienen, a ver si voy a abrir para que ya lo tengan un poquito más claro. Un segundito. No, todavía queda un poco. A ver. A ver, que les comparto pantalla. Bien, acá estamos, digamos, en los elementos, en los archivos adicionales con los que cuentan en el TP número 3. Entonces tienen, por un lado, bueno, por el tipómetro ya, esto lo hablamos la semana pasada, por un lado tienen el archivo de Word de Los 7 locos, el archivo de Word del nombre de la rosa. Una de estas dos novelas son las que ustedes van a tener que elegir para calcular cómo sería la producción gráfica de este libro en función de las características del libro impreso que ustedes tienen. Después, por otro lado, tienen tipografías, tienen digamos, las carpetas con las tipografías que pueden elegir. Y por otro lado tienen muestras de maquetas, ¿no? Muestra de maqueta, tienen 3 muestras de maquetas y también van a tener que elegir dentro de esto. Entonces, no es que se pueden manejar, digamos, libremente, sino que están acotadas por la cantidad de texto de las novelas, de una de las novelas que ustedes van a elegir, por la tipografía que tienen que utilizar y por los modelos de caja que tienen. Pero además de eso, o sea, los modelos de maqueta les van a servir para saber si yo elijo esta tipografía y la tengo que volcar a la página del libro impreso que yo tengo, de acuerdo al formato y a las características de ese libro impreso, cuántos caracteres con espacio voy a tener por página. Yo sé que esto debe resultar complejo, pero lo vamos a ir viendo ahora de a poco. ¿Algún comentario? Aimé, ¿querés hacer alguna acotación desde tu lugar? No, a menos que tengan alguna duda al respecto, no Bien. quiero meterles más ruido Está. del que, por lo menos por ahora, en un rato Está. vemos. A ver que todavía quedan algunas chicas en la sala. Bien. Bueno, creo que estamos.
como les decía, esto que digamos a simple vista parece muy complejo, después cuando se entiende, es como que uno ahí empieza como a tomarle la mano y ve para dónde tiene que ir. Esto básicamente es como yo les contaba la semana pasada y les había dado ese ejemplo de esos cajones de manzana, ¿no? Que hay un cajón de manzanas con una cantidad de manzanas y que las tengo que sacar de ahí y ponerlas en una caja de zapatos. Y obviamente no van a entrar la misma cantidad de manzanas en una caja de zapatos que en un cajón de manzanas. Voy a necesitar más cantidad de cajas de zapatos para poner la misma cantidad de manzanas. Es un poco esto lo que hay que hacer con la tipografía y con las páginas. Yo parto de un texto que tiene una determinada cantidad de caracteres con espacio. Y tengo una caja que a mí me permite poner otra cantidad determinada de caracteres con espacio. Quiere decir que yo voy a estar acotada a esa caja de texto y esa caja de texto, a su vez, va a determinar la cantidad de páginas del libro a producir. Pero ¿qué pasa? Como dice en la consigna, si por alguna razón tengo que reducir la cantidad de páginas, ¿qué atributos tipométricos, tipográficos utilizaría para poder modificar y reducir la cantidad de páginas? Entonces, vamos por lo simple. Ustedes, por un lado, como dijimos, van a elegir una de las novelas. O El nombre de la rosa o Los 7 lobos. Eso por un lado. Ahí van a tener un archivo digital con el que después van a tener que hacer el cálculo de páginas del libro nuevo. De ese libro nuevo, ¿qué características va a tener? La característica del libro impreso que ustedes elijan. Si ustedes eligen un libro de formato 14 por 21 y las páginas interiores tienen, por ejemplo, una caja de 10 por 18, con un cuerpo, estoy dando un ejemplo nada más, no tiene que ver con que sea así, con un cuerpo 12, una interlínea 16, por ejemplo, esa caja a mí me va a dar una cantidad de caracteres por espacio. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es volcar el texto a esa caja y saber qué cantidad de páginas voy a necesitar para esa novela. ¿Cómo voy a hacer ese cálculo? O sea, ¿cómo hago ese cálculo? Ustedes primero van a tener que determinar, ustedes tienen a mano más o menos el libro con el que van a trabajar. Yo se los había dejado anotado también hoy en el anuncio. No sé si lo tienen a mano. Profe, ¿tiene que ser sí o sí uno del TP1? ¿Podemos elegir No, cualquier otro? pueden elegir otro, no se hagan problema. Pueden elegir otro porque quizás ustedes en el TP1 eligieron libros infantiles y acá les están pidiendo una novela. O sea que, no, elijan un libro para trabajar. Tomen cualquier libro que tengan a mano, cualquiera, y ojeen un poco las páginas. Y traten de ver, yo las espero un minutito, busquen un libro, ojéenlo un poquito, y traten de determinar en ese libro, ¿qué características distintas encuentran en las páginas? Si encuentran páginas que son diferentes, ¿y por qué? Yo tengo un libro de mitología y Sí. en la gran mayoría está, o sea, el cuadro de texto, pero hay algunos en los que se utiliza doble página como imagen completa para dibujo. Perfecto, perfecto. Entonces, por un lado tengo libros que tienen imágenes, o sea, dentro de todo el grupo y de los libros con los que van a trabajar, habrán libros que tienen imágenes, habrán libros que no tienen imágenes, por lo tanto, las páginas que tienen imágenes van a tener
un tratamiento particular, las páginas que tengan imágenes, digamos que ocupen una media página con imagen y una media página con caja de texto, también va a tener una característica particular. ¿Qué más? ¿Qué otras páginas pueden encontrar que son diferentes? Los inicios de capítulo, profe. Exacto, exacto, Jimena. Los inicios de capítulo. Como decía Aimé la semana pasada, ¿no? Uno ya está acostumbrado a que los inicios de capítulo los ven, uno se da cuenta dónde comienza un capítulo porque normalmente está de un tercio de página hacia abajo, a veces en la mitad, ¿no? Entonces, esa también es una página con una característica particular. ¿Qué más? ¿Tenemos finales de capítulo? ¿Tenemos páginas en blanco antes de los capítulos? Profe, tengo una consulta. Sí. La novela que nosotros tenemos que elegir de los 10 libros del TP1, ¿tiene que ser sí o sí ilustrada o puede ser sin imágenes? No, puede ser sin imágenes, no hay problema. Lo que es necesario es que tenga bastantes, o sea, que tenga cajas de texto corrido, ¿no? Que sea un cúmulo. Entonces me conviene elegir una novela que sea ilustrada, que tenga imágenes, contexto. Puede ser o no, porque van a ver que en el TP después, aparte del cálculo, ustedes van a tener que hacer un cálculo inicial, que es contexto, pero después le suman una complejidad que tiene que ver con hacer el mismo cálculo, pero incluyendo imágenes. Entonces, pueden trabajar con una novela, en principio pueden trabajar con un libro que no tenga imágenes. Porque después, de todas formas, en la segunda parte, ahí dice Florencia, en mi caso no siempre termina el capítulo y se deja una página en blanco. Sí, perfecto. A veces sí, otras no. Bueno, eso diría que ahí hubo algún problema de cálculo y algún temita, porque no se debería confundir al lector, ¿no? El lector tiene que tener la lectura tiene que tener cierto ritmo y cierta fluidez que le permita adivinar lo que viene. Y si, como dice acá Florencia, a veces termina el capítulo y dejan una página en blanco, a veces sí, a veces no, bueno, eso a veces, justamente como les digo, tiene que ver con ahorro, con hacer una reducción en la cantidad de páginas, con un mal cálculo a la hora de iniciar el tema de producción. Bueno, pueden haber 1000 causas, ¿no? Pero cuando uno nota, uno nota incluso desde el diseño, que un libro no tiene coherencia de principio a fin, uno puede intuir que ahí pasó algo, ¿no? Que ahí pasó algo. O se vieron obligados a modificar el tema, o no estuvo lo suficientemente planificado desde el inicio, o bueno, toda una serie de cuestiones que quizás se pasaron por alto. Por eso hablamos siempre sobre el tema de la calidad total, de la que muchas veces menciona Gabriel, que tiene que ver con este concepto japonés, de no pasar a una siguiente etapa del proceso sin que la anterior esté completamente controlada y digamos, con el resultado óptimo dentro de las posibilidades que habían en ese momento y en esas circunstancias, ¿no? Entonces, esa es la forma de evitar, como les dije yo varias veces, que haya un error que después se transforma en una bola de nieve y que no se pueda parar, y que sea mucho más complejo al final de la publicación que si se hubiera resuelto en el principio. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces estábamos viendo, ¿no? Estas diferencias con las que nosotros nos podemos encontrar en el libro. Entonces, lo que ustedes tienen que elegir, primeramente, eligen el libro,
miden el libro, se fijan qué formato tiene, un formato externo, ¿no? O sea, formato vertical, de la medida que sea, 14 por 21, 16 por 25, no sé, lo que sea, lo anotan. Después miden la caja de texto, también tienen que saber la caja de texto, cuánto mide, cuántas líneas tiene, cuántas líneas de texto tiene, y obviamente también la cantidad de caracteres con espacio que tiene cada una de las páginas de muestra que ustedes elijan. O sea, ustedes van a elegir una página que seguramente va a tener que ver con inicio de capítulo. Por lo menos van a tener dos. O sea, por lo menos van a tener dos. Una que es inicio de capítulo y otra que es caja de texto corrido. O sea, mínimamente con esas dos ya podrían hacer un cálculo tipográfico. Si después se encuentran que el libro que ustedes eligen tienen otras páginas que presentan características diferentes, porque quizás en medio de los capítulos a lo mejor hay partes en donde hay poemas o hay versos y por lo tanto tiene otra medición distinta, tiene una cantidad de caracteres diferentes, o como decíamos, o quizás hay imágenes digamos que se reiteran, ¿no? Acá lo que tienen que ver son cuestiones de páginas que se repiten. Si hay una sola o, no sé, o 5 páginas con imágenes en todo el libro, no sería representativo. O sea, pueden obviarlas y pueden ir directamente a todo lo que tenga tipografía. Entonces, una vez que ustedes tienen los modelos de página que van a analizar, ahí empiezan a hacer 3 cosas. Van a tener que determinar el cuerpo tipográfico, van a tener que determinar la interlínea, para todo esto van a tener que usar el tipómetro, y van a tener que hacer el conteo de caracteres con espacio. Entonces, ¿cómo hacemos el conteo de caracteres? Todo esto que tiene que ver con la medición de interlínea, la medición del cuerpo tipográfico y el conteo de caracteres con espacio, todo lo tienen en los videitos que vimos. Vamos a compartir ahora uno de estos, que es, o sea, no tiene sentido que yo ahora se los vuelva a hacer en la pantalla, porque ya está hecho. Lo vemos juntos y después me consultan sobre esto específicamente. Entonces, a ver. Acá. Un segundito. ¿Ahí lo ven? ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, profesor. Sí. Ok. Bueno, las que lo vieron ya lo tendrán más o menos en claro, y los que no, hacen una introducción. Profe, no tiene sonido. ¿No tiene sonido? ¿No lo escuchan? No. Bien, a ver si lo puedo, esperen a ver si se los puedo compartir. Creo que tenés que poner como compartir sonido del video. Es medio. A ver. No me acuerdo cómo es en este y. Porque
En Meet sé que tenés que poner compartir pestaña específica, con compartir con el audio de video y qué sé yo, pero este es distinto. Y si voy a YouTube, a ver, Creo que de YouTube quizás sale mejor. bien, vamos a probarlo desde ahí entonces. Un segundito. Está cargando, un minutito por favor. Bueno, ahora vamos a ver si... Vamos a ver, y si no, lo voy parando el video y voy hablando encima, si es que no se escucha, y lo vamos resolviendo así. Un minutito. Ahí se ve. Sí, se ve. Ahora Bueno, vamos a ver si se escucha. Acá está el máximo. ¿Escuchan? No. No. Creo Bien. que es algo que hay que poner en la configuración de compartir pantalla y... Bueno. No importa. La pantalla la ven. Les voy a sacar el audio para mí, para no confundirme, y voy explicándoles sobre lo que están viendo. Lo que ven acá es, entonces, una página que representa justamente una página impresa de un libro. Lo que ven aquí, estas dos guías, estas líneas que están marcadas, en este caso en Photoshop, de manera digital, es lo que ustedes tendrían que hacer en el libro que tengan, en el libro impreso que van a tomar como maqueta de colección o como maqueta de muestra. ¿Qué es lo que hago yo con esto? Lo que hago es cerrar la caja de texto y tener en cuenta, en este caso, por dónde pasan las líneas similares en cuanto a cantidad de caracteres con espacio. Entonces, si yo tomo, en este caso, acá tenemos una caja que lo que tiene es un texto justificado. Por lo tanto, tengo bastantes líneas dentro de la página que terminan de manera justificada y que yo puedo tomar como ejemplo para hacer el conteo de caracteres con espacio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que hago justamente es esto: cerrar por un lado la caja de texto y ver estas líneas que están aquí, elegir una específicamente y hacer el conteo de caracteres con espacio. Esto es, voy a contar cada una de las letras que aparecen y cada uno de los espacios que aparecen. En esta, por ejemplo, que elegí como modelo, hay 78 caracteres con espacio. Pero tengo una serie de líneas que cumplen con la misma característica. O sea, si yo tomo esta, es parecida a esta. O sea, si bien quizá no sea exactamente igual, porque es un texto justificado
y a veces los espacios son un poco, tienen una medida un poquito superior, yo puedo intuir que todas las líneas que vayan de borde a borde de lo que yo marqué van a tener la misma cantidad de caracteres con espacio. Por ejemplo, si yo cuento, aquí tengo 16 líneas que mantienen esta característica. No voy a contar todas las líneas por separado. Lo que voy a hacer es, elijo una de muestra y me fijo cuántas veces se repite esta característica dentro de la página. En este caso, en este modelo que está elegido, se repite 16 veces. O sea que yo tengo 16 líneas de 78 caracteres con espacio. Entonces, por un lado voy a tener este valor. Pero ¿qué pasa? Yo me voy a encontrar, a ver si avanzo un poquitito. Yo me voy a encontrar aquí que tengo, por ejemplo, títulos, puedo tener subtítulos, puedo tener epígrafes, puedo tener párrafos que no tengan esta característica, o puedo tener líneas más cortas, como en este caso, porque termina el párrafo antes, o puedo tener líneas de inicio con sangría. ¿Qué quiere decir? Que estas líneas que no cumplen la misma característica de la que yo elegí como ejemplo, las tengo que contar por separado. Para hacer un cálculo final de cuántos caracteres con espacio hay en esta caja. Entonces lo que hago es contar lo que tiene el título, o sea, lo elijo, lo subrayo, lo marco como sea y lo cuento. Lo mismo hago con el título del capítulo, lo mismo con esta nota, por ejemplo, que hay aquí, lo mismo con esta línea más corta, y lo mismo con la línea que aparece aquí que tiene una sangría. Entonces, todas estas que ustedes ven aquí pintadas en amarillo, son líneas diferentes a la que yo elegí como modelo de 78 caracteres con espacio. Entonces, aparte de tener las 16 líneas de 78 caracteres con espacio, yo voy a tener el título que tiene 10, un subtítulo que tiene 5, una línea corta que ahora, un texto, una nota que tiene 74, una línea corta que tiene 29, y la línea con sangría que tiene 71. De todo esto, lo que tengo que hacer es el cálculo total. Entonces, a las 16 líneas de 78 caracteres, es lo primero que voy a calcular, voy a tener 1248, y a eso le voy a sumar todas las líneas restantes. Vamos a... ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Preguntas. Profe, yo tendría que elegir, por ejemplo, solo una hoja de inicio de capítulo, porque en realidad eso, no, por ejemplo, viste esas líneas que tenían espacio y no tenían caracteres, en otro inicio de capítulo puede que haya más de esas, eso es como estimativo, es como es estimativo. Ustedes van a ver, cuando se realiza el final de la cantidad de caracteres con espacio, cuando uno hace un cálculo final, siempre le suma un 10%. No sé, por ejemplo, supongan que tienen, estoy diciendo cualquier número, que una obra tiene 324.528 caracteres con espacio. Lo que hago es, a esa cantidad que a mí me dio, le sumo un 10%. Esto es lo que es un cálculo aproximado del error que puede haber en el conteo. Nunca, por lo general, van a estar bien dentro de esos valores. Y si ustedes quieren, a veces pueden hacer un ejemplo, imprimir una hoja de Word, hacer un conteo de caracteres con espacio, y después fijarse qué hubiera pasado, o sea,
contándolo de manera analógica, ¿no? Digamos, sin ver la cantidad de caracteres con espacio que les indica la página de Word. Pueden compararlo con eso, para ver si el conteo que ustedes hicieron se ajusta o no, porque como ustedes están tomando una línea de ejemplo y eso lo multiplican por las líneas que más o menos se le parecen, no quieren decir que sean exactamente iguales, porque van a haber palabras más largas, palabras más cortas, pero más o menos mantiene el promedio. Y si a esa cantidad total nosotros le sumamos un 10%, estamos dentro de los parámetros como para hacer este cálculo tipográfico y que no tengan errores groseros que no permitan calcular la cantidad de páginas. ¿Se entiende? ¿Qué más? ¿Consultas? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Entonces, por un lado, lo que yo tengo es esto. Esto mismo que ustedes vieron en esta página, lo tienen que hacer con los modelos de página diferentes que ustedes tienen. Si ustedes tienen dos modelos de páginas diferentes, que por ejemplo es inicio de capítulo y texto corrido, lo hacen con esas dos, y después sacan el promedio. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la caja de texto corrido me da 1238 caracteres con espacio, pero la página de inicio de capítulo me da 825 caracteres con espacio, yo tengo que sumar las dos y dividirlo por 2. Y eso me da un promedio. Eso me da un promedio de caracteres con espacio por página. Entonces, teniendo ese promedio general, si yo tengo 4 páginas distintas, voy a sumar las 4 y a ese total lo voy a dividir por 4. Nuevamente voy a tener el promedio de una página y sus caracteres con espacio. En esa cantidad de caracteres con espacio es en la que yo me voy a basar después para hacer el cálculo y volcar el texto de la novela que elija, ya sea Los 7 locos o El nombre de la rosa, para saber la cantidad de páginas que me va a ocupar. Pero para esto, nuevamente, ustedes tienen un libro con determinadas características, que va a tener una caja de texto específica, con un formato específico, con una tipografía, con un cuerpo tipográfico puntual y con un interlineado puntual. Entonces lo que tienen que hacer también es medir cuerpo e interlínea. Eso también lo tienen en el video. O sea, lo tienen en los videos cortos y lo tienen en la clase completa. Para eso van a tener que utilizar un tipómetro. No sé si todas lograron tener el tipómetro. Si lograron conseguir el tipómetro. O sea, a modo de comentario, como decimos siempre, o sea, el tipómetro es una herramienta de medición. Por lo tanto, uno puede utilizar otras cosas para medir. Incluso van a ver que en uno de los videos que yo les dejo es hacer el cálculo sin tipómetro, midiendo en centímetros y haciendo otra vez una regla de 3 para sacar un cálculo aproximado del cuerpo tipográfico. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de herramienta de medición, esas herramientas son específicas. Y esas herramientas permiten tener una medida exacta, cosa que no sucede si yo utilizo centímetros
y hago, digamos, hago ese pasaje o hago esta regla de 3 para pasar a milímetros y para pasar a cuerpo tipográfico, ¿no? Se puede hacer, pero digamos, quizá no de exacto. Entonces, ¿lo pueden tener en cuenta? Sí, lo pueden tener en cuenta. ¿Puede servir? Sí, puede servir. Lo que yo les dejé también, dentro de los archivos, a ver si puedo, si lo veo aquí, un segundito. Creo que está en materiales. Sí. En el TP número 3, dentro del TP número 3, ustedes van a encontrar que yo les dejé, hay unos archivos digitales que se los dejé en PNG, digamos que son archivos transparentes. Les voy a compartir la pantalla. Acá tienen archivos digitales en PNG, que es un archivo transparente, que si ustedes quieren trabajarlo sobre una página de Photoshop, por ejemplo, podrían llegar a medirlo de la misma manera en que se mide en el video, ¿no? Teniendo una página digital y superponiendo este tipómetro, si se quiere, digital, o este archivo digital en PNG, superponiéndolo van a poder lograr hacer la misma medición que yo hice en los videos que les grabé, como para que vean de qué manera hacerlo. Entonces son estos archivitos que dicen reglas tipométricas digitales, como para que lo tengan en cuenta también. ¿Cómo venimos hasta aquí? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Yo estuve aislada unos días porque tenía síntomas, sí, y lo mandé a mi novio a comprar el tipómetro. Sí. Y no sé si está bien o no. Yo le saqué, acá se lo muestro, ¿no? Le saqué fotos con un fondo blanco para pasárselo por mail, me imagino, para saber si me sirve o no, porque yo vi otros que son como varias reglas y esta es como una sola regla. Esa es una sola. Claro, el archivo que nosotros tenemos, el archivo de cátedra, que es este, a ver, son varias reglas, o sea, es una hoja, si es, digamos, lo van a imprimir en un celuloide o en una película gráfica, que es una sola página. Pero, a ver, el archivo de tipómetro lo tienen aquí. Este PDF, este es el PDF de la cátedra. ¿Lo ven? Son varias reglas, porque algunas miden cuerpo, otras miden interlínea, otras miden espesores de líneas, otras miden grisados, esto mide lineatura, esto mide trama. Entonces, quizá lo que tengas te sirva así para medir interlínea y cuerpo tipográfico. Como en este momento no vas a medir ni grisado ni lineatura, digamos en esta parte, es probable que te sirva para utilizarlo ahora.
Lo importante es saber si está filmado, si es película gráfica, y si no es una impresión láser sobre un acetato, porque eso puede dar lugar a error. Sí, yo, bueno, para no ocupar más tiempo de la clase, después le voy a pasar un mail con la foto del tipómetro en un Está. fondo blanco para que vea Bien, y yo te digo, cómo es, y sí. me dice si me sirve o no. ¿Cómo no? Sí, no hay problema. Yo creo que para medir cuerpo tipográfico e interlínea, por lo que vi, básicamente por lo que vos mostraste, me parece que eso está. Eso básicamente está. El tema es que no vas a tener las otras reglas, que después en algún momento las van a tener que ver, sobre todo para medir para ver tramas y para ver lineatura. Eso sí. ¿Alguien más? ¿Consulta, duda? Sí, Pregunta. mi novio lo consiguió en Flores, me dijo que es cerca de la facultad. Yo como no fui, no sabría decir específicamente qué librería, pero él antes de ir llamó a la librería y preguntó si tenían tipómetro y dijo que era el último que tenía. Así que no sé si por ahí en otras librerías cerca de la facultad, por ahí consigan. Está. Sí, y si no, nosotros les habíamos pasado, creo, sí, yo les había pasado, es número Y pasamos 9. un par de lugares. Sí, Aime. Sí, sí, habíamos Adelante. pasado un par de lugares. No, nada, estaba confirmando que lo habíamos pasado. Sí. Sí, si se fijan, creo que no sé si nos fueron los anuncios del 21 de septiembre o algo así. Debe ser de la semana pasada. Uno es número 9, que está en la calle Montevideo, y ahí tenían también el número de teléfono. Ahí lo hacen, y creo que Daniela, una de las compañeras, que me parece que justo hoy no está, ella lo había pedido también, y dice que se lo mandaron y lo pagó con una transferencia, una cosa así, o sea que ni siquiera tuvo que moverse, no tuvo que moverse, se lo enviaron. Entonces ese lugar también era como una referencia. Nosotros sabemos que ahí trabajan bien. No es que esté ligado a la cátedra. Bueno. Sí, Georgina. Yo tengo dos tipómetros, uno que es el que compré en número 9 y después tengo otro que es más chico. No sé cuál es la diferencia. Bueno, no se ve bien, después mando una foto. Sí. Este es de Click Arte y Diseño, que está cerca de la Universidad de Palermo. Pero no sé cuál es la Sí, diferencia. sin ver el archivo no te sabría decir. O sea, claro, básicamente, si es una herramienta de medición, tendría que tener las mismas características, al menos para medir cuerpo tipográfico, sí. Interlínea, la medida tendría que estar en picas, o sea, tendrías que tener puntos, picas, sí, centímetros. Picas, puntos está. Centímetros también. También. O sea, básicamente sí. Esas características serían, digamos, las básicas como para que responda a lo que vas a necesitar. Sí. Listo, perfecto. Bien. ¿Alguien más? ¿Consulta? Profe, me quedó una duda con respecto a lo del cálculo tipográfico. Sí. Por ejemplo, las páginas de legales, las de cortesía, ¿eso habría que incluirlo en la, o sea, se supone que el cálculo tipográfico es para calcular las páginas? Vas a trabajar específicamente con el texto, porque después, o sea, todo lo demás no forma parte del texto, ¿no? Digamos, del cuerpo de la obra. ¿La dedicatoria entraría como otra muestra de página? Si tenés página dedicatoria, sí. Ok, pero sí. Por ejemplo, portada, portadilla, página de legales, página de cortesía, todo eso no lo incluimos. No, okay. Eso no. Manejate básicamente, y si la dedicatoria es un párrafo cortito, tampoco, porque no va a influir en el total. Todo eso va a estar dentro de ese 10% de cálculo que uno suma a los caracteres finales, ¿no? Entonces nos movemos más que nada con el texto de la novela, ¿no? Con el aporte del texto de la novela. Incluso, no me acuerdo ahora si en los archivos que
está la cátedra, está la página de legales. En este momento no me acuerdo, pero bueno. Tomen en cuenta más que nada el cuerpo de la novela. Dale, gracias. Ay, perdón. Sí, Una pregunta. sí. Para saber la medida del cuadro de texto, y yo tengo unos elementos maestros en el margen superior y en el margen inferior, ¿lo tomo en cuenta o no lo tomo en cuenta? Perdón, repetime, Florencia. Sí, para saber Se me cortó el audio por eso. sí, la medida de la caja de texto. Y Sí. yo tengo elementos maestros, como por ejemplo foliación, nombre del autor y del título del libro. ¿Lo tengo en cuenta para medirlo a la caja de texto? Vos decís lo que figura en los márgenes. Sí. Ah, No, claro. la caja, ¿viste la que la que veíamos recién en pantalla? Sí. La caja de texto que puede incluir título, subtítulo, eso sí. Ah, genial. Eso que vos podés determinar, lo que nosotros llamamos en edición el grisado. Uno normalmente pasa las páginas, ¿no? Y esas páginas responden a una caja de texto que, aunque uno no lo mire en detalle, tiene un grisado particular, ¿no? Que está dado por los caracteres, por las líneas, por los espacios. Entonces es esa caja donde yo me muevo, independientemente de los márgenes, es esa caja la que yo voy a tomar para hacer el cálculo tipográfico. La voy a encerrar. Entonces esa caja tiene unas medidas específicas y en esa caja es donde yo me voy a mover. Genial, gracias. De nada, Flor. ¿Alguien más? Bueno, vamos a intentar entonces ver cómo medir el cuerpo tipográfico. A ver. Un segundito. Bueno, a ver si ahora ven. ¿Se escucha algo o no? No. Perfecto. No está transmitiendo el sonido. Bueno, no importa, se los voy a ir diciendo y después igualmente cuando ustedes lo vean, lo van a ver completo con el audio. Nosotros vamos a tener que medir el cuerpo tipográfico de la página que ustedes tengan, del modelo de página que ustedes tengan. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente, ustedes van a hacer de cuenta que esto que ven acá es la página impresa del libro que ustedes eligen, ¿no? Entonces, ustedes van a tener abierta esa página y van a recurrir a un tipómetro para poder buscar la medida del cuerpo tipográfico. Pero antes, lo que yo les recomiendo es marcar. ¿Se acuerdan que nosotros la semana pasada habíamos visto que dentro de una familia tipográfica habían tipografías medias, pero había muchas tipografías que tenían líneas ascendentes y descendentes? Eso es lo que yo tengo que marcar, es lo que yo tengo que medir. Yo no voy a medir esta letrita específica de acá en el medio, ¿no? No voy a medir esto. ¿Por qué? Porque tengo líneas ascendentes y porque tengo líneas descendentes. Está dada, por ejemplo, como se ve acá, por la colita de la G.
Entonces, el cuerpo tipográfico que yo voy a medir va desde la línea ascendente de la letra que lo presente hasta la línea descendente de esa familia tipográfica que también lo contenga. Entonces, voy a marcar, voy a hacer un renglón, voy a determinar esa medida y después lo que voy a hacer es tomar el tipómetro, que en este caso lo que se ve acá es, se está tomando en este caso el archivo digital para poder medirlo en Photoshop. O sea, yo no encontré otra manera de poder explicarles cómo medir si no tenemos clases presenciales, sino a través de esto. Entonces, hacen de cuenta que esta regla, esto que estoy superponiendo acá, es el tipómetro y es lo que ustedes van a poner encima de la página, ¿no? Entonces, yo voy a tener en cuenta estas líneas que marqué para medir el cuerpo tipográfico y voy a encimar o a superponer el tipómetro encima de este renglón y voy a ver dónde coincide el cuerpo, las ascendentes y las descendentes. Voy corriendo con el tipómetro hasta encontrar el cuerpo que a mí me dé la medida exacta. Acá se va moviendo y acá vemos que acá es exacto. Acá la E y la patita descendente de la P me están marcando que ocupa exactamente el espacio que yo marqué de renglón de este ejemplo, de esta línea de ejemplo. Por lo tanto, acá la medición es un cuerpo tipográfico de 14 puntos. ¿Lo vieron? O sea, ¿está claro? ¿Lo quieren ver de nuevo? ¿Quieren que se nos explique de nuevo? ¿Lo pueden más o menos registrar? Como les digo, esos videos están. Escucho. Resumo. Van a tener la página del libro impresa. A ver si tengo algo. No tengo nada acá a mano, pero... O sea, un folletito. ¿Lo ven? No, está absolutamente... Creo que por ahí las dudas van a empezar a surgir en la medida que lo empecemos a hacer. Sí, sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. Sí, por eso les había preguntado cómo estaban antes de empezar, porque es como mucha información para volcar y van a surgir un montón de dudas. Entonces, vamos a cerrar con las preguntas que haya y vamos a dejar acá, porque creo que va a ser lo mejor para no seguir aturdiéndolas con un montón de cuestiones que hasta que no tomen contacto con estas, no las van a poder ver. Consultas ahora. Preguntas. Dudas. Bueno, hoy les voy a subir el archivo de consulta general, el que es abierto, el archivo de Word, para que empiecen a volcar ahí. Ahora voy a cambiar la fecha de entrega, voy a extenderlo una semana más. Vuelvo a repetir que es la fecha orientativa de entrega, para ustedes poder tener la devolución, que la pueden tener en cuenta o no. La fecha realmente válida, que sí o sí van a tener que entregar y que no van a poder obviar, es la última fecha. Cuando yo les diga se entrega, es la entrega final de los trabajos prácticos. Y eso va a ser, supongo que, no me acuerdo ahora el calendario, pero fines de octubre o de noviembre, sí.
en noviembre seguramente. Pero para que tengan en cuenta, como para ir avanzando, si quieren registrar esa fecha, yo se las voy a correr una semana más, por todo este tema de los parciales y todo. Lean, vean los videos e intenten trabajar con el tipómetro y con las páginas. Si les parece, quizá para poder empezar a orientarse y saber si están en lo cierto o no, tal vez pueden copiar algún texto en un documento de Word, sabiendo la tipografía que ustedes el cuerpo tipográfico que van a aplicar y el interlineado que van a aplicar, lo pueden trabajar quizá en Word o quizá en el programa de edición de InDesign. Ya conociendo lo que ustedes van a aplicar, después prueban medirlo con el tipómetro, como para ir acostumbrándose, ¿no? Qué sé yo, cópiense 3, 4 archivos con tipografías diferentes, con cuerpos tipográficos diferentes e interlineados distintos, y después intenten medirlo, ¿no? Porque ahí ya van a ir sobre algo seguro, relativamente seguro, como para poder medir. Entonces, aplíquenlo, superpongan el tipómetro, vayan viendo cómo la tipografía es congruente y coincide con ese renglón que ustedes marcaron, que tienen en cuenta las ascendentes y las descendentes, y hagan una ejercitación. Y después, cuando ustedes ven que ya más o menos lo tienen claro con estos archivos por ahí impresos o con algún elemento del que ustedes conozcan el cuerpo tipográfico, como pueden ser los archivos de la cátedra, si los hacen imprimir, ahí ya les dicen qué cuerpo tipográfico y qué interlineado tienen. Entonces eso lo pueden tomar y lo pueden medir con el tipómetro para ver cómo coincide, o cómo se puede medir. Y después, cuando más o menos se sienten cómodas con eso, pasan al texto impreso. Pasan a la novela o al libro que elijan. Eso como para tener en cuenta. No tienen, por eso, no tienen que entregar nada la semana que viene. Como les decía, ahora voy a subir el archivo, el documento de Word de dudas y consultas generales para que puedan volcar ahí todo lo que necesiten. Y lo mismo, cualquier pregunta o consulta que quieran hacer en el aula de Classroom, ustedes pueden publicar, pueden hacer un anuncio o una notificación, o pueden comentar debajo de algún anuncio. Entonces, eso también, ¿no? Eso también puede sumar. O en el grupo de Facebook, que bueno, a veces está más que nada para los comentarios o los anuncios de las clases o algo por el estilo, o cuando se sube un video. Pero si ustedes quieren comentar también ahí, lo pueden hacer. Y vayan tomando contacto con esto. O sea, reconociendo esto, del cálculo tipográfico, de los caracteres por espacio, de las medidas de las cajas, de las medidas de interlínea, de las medidas de los cuerpos tipográficos, ¿no? Tomando un poquito o sea, familiarizándose con esto que es nuevo. Es como les decía, desde que empezamos la cursada. Es una materia que va incorporando cosas nuevas cada clase. O sea, no es que es algo similar, parecido, no. Siempre se va incorporando algo más. Y en la medida en que uno, como dijimos, ¿no? En la medida en que uno no entienda o no tome contacto con lo anterior, es más difícil seguir, es más difícil avanzar. Entonces, esto por ahora. Creo que por hoy es bastante, y como ustedes tienen acceso a todo el material, lo pueden, digamos, lo pueden fortalecer por ese lado. Y lo pueden ver las veces que necesiten, y si no les queda claro, lo consultan, nos preguntan, y nosotros les contestamos, y lo vamos viendo así. Aimé, ¿algún comentario? ¿Algo que quieras sumar?
Paz, tranca, no entren en pánico y vayan preguntando si surgen dudas. Estamos en el Classroom para eso. Es un tema de esos que después cuando sale está bueno, es divertido, es de encontrar estas cosas como pasó la clase pasada, encontrar varias versiones del libro y eso, y saber cómo está hecho, está bueno, pero hasta que hace el clic es un poco abrumador, parece mucho, pero no lo es, lo prometo. Escucho al grupo, algo que quieran comentar, preguntar, consultar, y si no, libero. ¿Estamos? Bueno. Repetimos entonces lo mismo. Todo lo que aparezca lo pueden consultar. No se dejen estar, o sea, sí obviamente respondan a sus prioridades académicas, en el caso de los parciales o de lo que tengan que entregar o de lo que tengan que hacer. Y después, en la medida de lo posible, vayan familiarizándose con esta parte del TP3, como para ir un poquito avanzando más sobre seguro. Y las dudas que tengan, las consultas, para eso estamos. Bueno, gracias como siempre, gracias por estar, por presenciar la clase, por conectarse, cada una haciendo un espacio y un lugar, y cada uno también con Juan, que lo tenemos ahí. Espero que tengan buenos resultados en sus parciales, que sea una semana un poco más aliviada de las que tuvieron en estos días, y que la pasen bien. Buena semana, buen fin de semana, y nos vemos el martes que viene. Gracias. Adiós. Gracias, chicos.